En el corazón de Virginia Occidental se alza una imponente estructura de piedra arenisca, un monumento silencioso a una era pasada de la medicina mental. Este es el asilo lunático Trans-Allegheny, un lugar que alguna vez fue un faro de esperanza, pero que con el tiempo se convirtió en un escenario de pesadilla. Hoy vamos a desvelar la oscura historia que se esconde tras sus muros. Una historia de buenas intenciones que se torcieron hasta volverse irreconocibles. Nuestra historia comienza a mediados del siglo XIX. En esa época, el tratamiento de las enfermedades mentales estaba experimentando una revolución. La defensora Dorothea Dix lideraba un movimiento para sacar a los enfermos de prisiones y sótanos y llevarlos a entornos terapéuticos, lugares donde pudieran sanar. Inspirado por esta visión, el Estado de Virginia Occidental encargó la construcción de un hospital psiquiátrico de última generación. El arquitecto Richard Snowden Andrews diseñó un edificio majestuoso, siguiendo el plan Kirkbride. Este diseño no era solo estético, era parte fundamental del tratamiento. La idea era que un entorno amplio, luminoso y con aire fresco promovería la curación mental. Con sus pasillos largos y alas escalonadas, el asilo fue diseñado para albergar a 250 pacientes en condiciones que se consideraban ideales. La construcción comenzó en 1858, pero se vio interrumpida por la Guerra Civil. Irónicamente, el hospital inacabado fue utilizado como cuartel por las tropas de la Unión. Finalmente, en 1864, el asilo de Trans-Allegheny abrió sus puertas a sus primeros pacientes. Al principio todo parecía funcionar según lo planeado. Los pacientes recibían cuidados, participaban en trabajos agrícolas en los terrenos del hospital y disfrutaban de un entorno tranquilo. Sin embargo, el sueño de un santuario terapéutico no tardó en desmoronarse. A finales del siglo XIX y principios del XX, la percepción de la enfermedad mental cambió drásticamente. Lo que antes se veía como una condición tratable, comenzó a ser estigmatizado como una debilidad moral o una herencia defectuosa. El asilo, que una vez fue un refugio, empezó a transformarse en un lugar de contención. Las razones para ser internado aquí se volvieron alarmantemente triviales. Documentos de la época muestran que personas eran admitidas por pereza, lectura de novelas, celos, desobediencia o incluso exceso de estudio. Mujeres que no se ajustaban a las normas sociales, veteranos de guerra con traumas no diagnosticados y personas simplemente diferentes eran enviadas al asilo, a menudo para no volver a salir. El problema más grave fue la sobrepoblación. Un edificio diseñado para 250 pacientes llegó a albergar a más de 2.400 almas en su punto álgido en la década de 1950. Imaginen la escena: pasillos abarrotados, salas con literas de 3 o 4 niveles y una falta desesperada de personal y recursos. Las condiciones higiénicas se desplomaron. La atención personalizada se convirtió en una imposibilidad. La violencia entre pacientes, y a veces del personal hacia los pacientes, se volvió algo común. El santuario se había convertido en un almacén de personas olvidadas. En este caldo de cultivo de desesperación, florecieron tratamientos que hoy consideraríamos bárbaros. La lobotomía, un procedimiento quirúrgico brutal en el que se cortaban las conexiones del lóbulo prefrontal del cerebro, se practicaba con frecuencia. El instrumento preferido era a menudo un picahielos, insertado a través de la cuenca del ojo con un martillo. Aunque se promocionaba como una cura milagrosa, la lobotomía dejaba a los pacientes en un estado de pasividad permanente, emocionalmente vacíos, con sus personalidades destruidas. Se estima que cientos de estas operaciones se realizaron dentro de estos muros. Otro tratamiento común era la terapia de electrochoque. Aunque hoy se usa en formas mucho más controladas y seguras, en aquel entonces se aplicaba sin anestesia, causando convulsiones violentas, que a menudo resultaban en fracturas de huesos y pérdida de memoria. También estaba la hidroterapia,
que sonaba inofensiva, pero era todo lo contrario. Los pacientes podían ser sumergidos en baños de agua helada durante horas o días para calmar la agitación, o envueltos en sábanas empapadas en agua fría y dejados inmovilizados. Estas prácticas no buscaban curar, sino controlar y castigar. La vida diaria era una lucha constante por la supervivencia. La comida era escasa y de mala calidad. El abuso físico y mental era rampante. Los informes de la época hablan de pacientes encadenados a las paredes, viviendo en su propia suciedad, abandonados a su suerte en un sistema que había fracasado por completo. Las historias que emergieron de Trans-Allegheny son desgarradoras. Historias como la de Lily, una joven internada por su propio padre, que pasó décadas en una pequeña habitación y cuyo espíritu, según la leyenda, todavía vaga por los pasillos. O la de los soldados que, tras volver de la guerra, encontraron aquí un infierno peor que el campo de batalla. Con el tiempo, la opinión pública y la medicina comenzaron a cambiar de nuevo. El desarrollo de medicamentos psiquiátricos en los años 50 y un renovado enfoque en los derechos de los pacientes llevaron a la desinstitucionalización. Lentamente, la población del asilo comenzó a disminuir. Sin embargo, el hospital siguió funcionando en condiciones precarias durante varias décadas más. Finalmente, en 1994, después de 130 años de funcionamiento, el asilo de Trans-Allegheny cerró sus puertas para siempre. El edificio, una vez símbolo de progreso, quedó abandonado, un cascarón vacío lleno de ecos de sufrimiento. Los pacientes que quedaban fueron trasladados a instalaciones más modernas y humanas. Pero la historia no termina ahí. Hoy, el asilo ha renacido de una forma inesperada. Se ha convertido en una atracción turística, famosa por sus tours históricos y sobre todo por sus tours de fantasmas. Muchos creen que las almas de los miles de pacientes que sufrieron y murieron aquí nunca se fueron. Visitantes y cazadores de fantasmas reportan haber escuchado susurros en los pasillos vacíos, haber visto sombras moverse en las habitaciones y haber sentido un frío inexplicable en las salas de tratamiento. Se habla de apariciones de enfermeras, de niños jugando y de la presencia persistente de pacientes atormentados. ¿Es el asilo realmente un lugar embrujado? ¿O son estas experiencias el eco psicológico de la inmensa tragedia que ocurrió entre sus muros? Quizás ambas cosas. La historia del asilo de Trans-Allegheny es más que una simple historia de fantasmas. Es un recordatorio sombrío de cómo tratamos a los más vulnerables de nuestra sociedad. Es una lección sobre los peligros de la ignorancia, el miedo y la deshumanización. Al caminar por sus imponentes pasillos, no solo sentimos el peso de su pasado oscuro, sino que también nos vemos forzados a reflexionar. Nos recuerda la importancia de la compasión, la empatía y la necesidad de sistemas de salud mental que realmente se centren en la curación y el bienestar. El asilo de Trans-Allegheny se erige como un monumento, no solo a los que sufrieron, sino también como una advertencia para las generaciones futuras. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de uno de los lugares más inquietantes de América. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más exploraciones en los rincones olvidados de la historia.